Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los tipos de lectores. Vamos a tratar de identificar qué tipo de lectores somos nosotros. He hecho un trabajo de investigación para hacer el video. Seleccioné 5 tipos de lectores que están contemplados por parte de la crítica y me gustaría, sobre todo, que reflexionáramos. Sobre todo porque es un tema muy relevante. Miren, en un mundo que todo está inundado de redes sociales, bien que mal, seguimos leyendo. O sea, aunque sea para leer el WhatsApp, aunque sea para leer lo que estamos a punto de ver en el TikTok, pues sigue siendo la lectura un punto fundamental de conocimiento. Y bueno, miren, yo en lo personal no soy un autor de grandes formatos. No soy un autor que esté todo el tiempo actualizándose en lo que vaya saliendo, pero creo que pues, no lo hago tan mal. Y vale la pena mencionar que pues, todos los autores, todos los lectores, pues, tenemos historias, tenemos motivaciones, tenemos pues nuestros motivos personales por los cuales leemos. Y bueno, este canal, como todos sabemos, pues lo que busca es promover ciertas obras, busca promover la lectura y seguramente dentro de estos 5 tipos de lectores nos vamos a identificar. Así que por favor pónganme en los comentarios qué tipo de lector es, coméntenme sobre su relación de la lectura, díganme de dónde nos ve y sobre todo regálenme un like, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. A mí me sirve un montón. Cada que usted aplasta este botoncito que le toma un segundo aplastarlo, me puede llegar a 4 personas. También me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, que eso para un canal de cultura y literatura en México es relativamente difícil. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los días sábados al mediodía en horario de la Ciudad de México para hablar todo el mes de abril sobre literatura rusa a partir de la experiencia de Antonín Chekhov, simplemente hay que aplastar unirse, aplastar la segunda opción que dice 2 tazas de café y pues lo voy a agradecer toda la vida. Bueno, miren, el primer tipo de lector, que creo que es en el que me encuentro yo, se podría llamar el lector ávido. Un lector que disfruta leerlo, que forma parte de su vida y pues sí, que estamos tratando de estar pues, en relación directa con la literatura. Yo, por ejemplo, en lo referente a mí, pues siempre es muy complicado tener un día en que no pueda leer. Me pone de malas no poder leer un día. Me pone de malas que me interrumpan en el tipo de lectura que estoy haciendo con cualquier otra cosa. La lectura forma una parte fundamental de mi vida. Este año, como todos saben, me he dispuesto a leer Los Miserables de Víctor Hugo de manera completa. Este es el primer tomo, ya llevo el 50% y es un libro relativamente, no sé si se alcance a ver el tipo de letrita que tiene, pero Los Miserables de Víctor Hugo, según yo, los 2 tomos son unas 1100 cuartillas a este tipo de letra. Yo espero que al final del año pueda leerlo completamente y pues vamos a ver, ese es creo el primer tipo de lector, el lector ávido. Y bueno, el segundo tipo de lector que creo que es muy importante reflexionar sobre él, pues es un lector ocasional. Hay gente que lee pero no prioriza la lectura como algo fundamental en su vida. Solo lo puede hacer en su tiempo libre, lo hace esporádicamente, no tiene constancia, pero digamos que los libros están por ahí perdidos y que van apareciendo de vez en cuando, una vez a la semana, ocasionalmente en un año, pues habrán leído tal vez 10 libros y pues eso hace que una persona se vuelva un lector ocasional. Dentro de lo que yo hago, pues yo más o menos debo estar leyendo unos 50 libros al año. Y bueno, para esto quería recomendarles una obra fantástica, es una joya que se llama Madrugada, que es una verdadera locura. Es la historia de Gustavo Rodríguez, que nos cuenta de un personaje que se llama Trinidad Ríos. Es un imitador de John Travolta en Fiestas para Bodas y la historia en que su hija, nacida en el Amazonas peruana, pues va a buscarlo con la intención de pedirle un único favor en su vida. Y es un texto fantástico, es no con este libro, sino con el otro,
Premio Alfaguara, un autor peruano importantísimo que verdaderamente yo le pronostico una gran carrera. Y no solamente es importante, sino que también divertidísimo. Bueno, en el tercer tipo de lectores están los lectores no comprometidos, lectores que tienen que leer a causa del trabajo, lectores que tienen que leer a causa de los estudios y que básicamente leen por obligación. Y hay gente que tiene que hacerlo y es muy triste porque la lectura por placer es posiblemente la lectura más agradable y disfrutable. Y sí, se necesitan, son lectores que a veces necesitan una motivación externa para poder desarrollar su hábito como lector. Yo a veces he tenido que leer manuales y uno de los manuales más interesantes que he tenido que leer, que a veces no los leo por placer, sino por obligación en mi trabajo, es este, que se llama Cómo elaborar un proyecto cultural de Carlos García Martínez, y entre paréntesis dice, y no frustrarte si no te selecciona. Es un trabajo que nos enseña a los promotores culturales cómo hacer un trabajo de investigación, cómo proponerse para una beca, cómo proponerse para cualquier tipo de cosas. Creo que está de descarga gratuita y sí, pues los terceros, los lectores no comprometidos. Y bueno, miren, este punto, el punto número 4, que es en el que creo que están la gran mayoría de los lectores, son los lectores no motivados, personas que evitan la lectura, que tratan a toda costa de no estar en contacto con los libros, que consideran que es desagradable, que consideran a la lectura como una pérdida de tiempo y tienen dificultades para relacionar la lectura con, pues con el interés. Y bueno, yo les recomendaría a ese tipo de lectores pues leer cosas muy sencillas, cosas relacionadas con filosofía, con motivación, que creo que es muy importante. Y tengo por aquí de la colección Aprende a Pensar una biografía de Epicuro, uno de los grandes pues, filósofos relacionados con la serenidad, con la felicidad, una filosofía muy simple, muy ligado al estoicismo y verdaderamente es uno de los grandes, grandes placeres. Yo creo que la gente que no lee o que oye a la lectura, creo que leer libros que le digan mucho valen muchísimo la pena. Y bueno, hay otro tipo de lectores que posiblemente sea pues, el más triste o el más lamentable, porque conlleva a veces a ciertas características físicas o mentales, y se llama lector no funcional. Los lectores no funcionales son lectores que tienen habilidades para leer con ciertas características limitadas, que tienen dificultades para comprender el texto y a veces la dificultad para comprender tiene que ver o con la falta de educación, que no estudió lo suficiente, o con la falta de práctica. Mientras más leemos, mejor lo hacemos. Es prácticamente un hábito formal y leer nos acerca pues a una de las grandes cosas de la vida, que es establecer puentes, establecer conexiones. Y les traía un libro que yo creo que cuando se es un lector no funcional, las ilustraciones son muy bonitas. Los cómics, las novelas gráficas pueden ser muchísimo más sencillos que enfrentarse a un libro como el que les mostré al principio de Víctor Hugo, en que aparecen, no sé, 1100 hojas con letras súper chiquititas, pues yo no sé. Y les quería demostrar uno de mis cómics favoritos que se llama La Enchinada Completa de Patricio. Es uno de los grandes ilustradores de México y no solamente uno de los grandes ilustradores, sino un cartonero que de verdad te divierte muchísimo. Es una historia sobre pues, la migra norteamericana y cómo los mexicanos nos divertimos engañando a la migración. Se llama La Enchilada Completa en homenaje al presidente Vicente Fox de la República. Y bueno, ahí está. Estas son mis recomendaciones del día de hoy. Y bueno, miren, vale la pena recordar que estos términos no son excluyentes. Puedes tener uno de estos 5 tipos de lectores, ser uno de ellos, o puede ser varios, o puedes cambiar en distintas partes de tu vida. Son diferentes, cada libro nos representa un reto y cada reto nos presenta una manera en que debemos de actuar ante la vida.
Pero bueno, ya terminamos. Regáleme un like. Me gustaría que me comentara qué tipo de lector siente usted que es. Y me gustaría también que se suscribiera al canal, se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados para hablar de literatura rusa en el mes de abril. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos y por favor póngame ahí qué tipo de lector es usted. Bye.